Bueno, quería hacer una pequeña recapitulación de lo que estuvimos hablando con José Balmaceda, el coach que me acompaña en estas charlas de los viernes. Espero que este viernes podamos hacer la charla. Pero estuvimos hablando de las falacias, los sesgos, el efecto Forer, y esto lo usamos para ver formas de razonamiento que tenemos que construyen muchas veces nuestras creencias. Y a veces nuestras creencias, como formas de, digamos, de transformar nuestras creencias, es encontrar esas fallas en los razonamientos, a través de un razonamiento falaz, como una creencia ciega, eh, o una creencia sustentada en un razonamiento que no es válido realmente. Entonces esto nos sirve para eh, resignificar experiencias, para eh, ir ampliando nuestra visión del mundo y transformando también nuestro lente a través del cual vemos. Cuando vimos efecto Forer hablamos del sentido y de la imperiosa necesidad del ser humano de encontrarle sentido a las cosas. Dentro de eso, eh, lo voy a usar este punto como punto para conectarlo con el tema que vamos a hablar la próxima charla. Nos encontramos con un, el sentido del dolor, que hablé, lo toqué por arriba. Entonces, contaba que cuando hay una situación dolorosa o un dolor físico, cuando, cuando la persona le encuentra un sentido a ese dolor, cambia el significado de ese dolor. Eh, tal, en muchos momentos de crisis seguramente muchas personas se habrán preguntado, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? Pero cuando encuentran un porqué, aunque sea un porqué ficticio, ese dolor se resignifica totalmente. No es lo mismo un dolor desconocido, totalmente a ciegas en el misterio, que un dolor, ese es un proceso de curación. Que de hecho muchas veces es así. Cuando más o menos se estudia medicina basada en la biología, nos damos cuenta que muchos procesos de dolor son justamente parte de la curación, de la recuperación. En cambio, cuando es un dolor que representa algo mucho más grave y peor y que significa que estás empeorando, se vive con mayor gravedad, o sea, con, una, con un dramatismo y una alerta mayor con respecto a eso. Por eso los sentidos del dolor. Hablé en un momento de que en distintas... que cuando uno está pasando, por ejemplo, por un momento de pérdida y está en cierto grupo de, no sé, un curso de milagros o lo que sea, en el curso de milagros te dicen, bueno, no, te estás limpiando. Y es lo mismo que te hubiera pasado si no estuvieras en el curso de milagros o en cualquier otra cosa, pero al darle sentido, bueno, me estoy limpiando. Ah, y genera una sensación de alivio por tener un sentido, porque ese dolor tiene un sentido de ser. Entonces, eh, el, el, el sentido es como el nexo de conexión entre los temas que vimos y los que vamos a hablar luego. Y quería sacar el tema del método científico porque, de hecho, vi varias publicaciones de terapeutas que dicen, bueno, son en realidad viejos terapeutas como de las viejas escuelas, de la vieja escuela, que buscan, o de viejos paradigmas que buscan reafirmar su seguridad, siendo que ahora se abrió un vasto abanico de posibilidades de abordajes terapéuticos. Entonces, así, en un manotazo desesperado de ahogado, empiezan a decir, no, hay que usar solamente técnicas terapéuticas basadas en el método científico. Y esto es, no existe tal cosa, no existe un abordaje terapéutico. De hecho, el método científico, por definición, busca objetivizar. Y, por ejemplo, cuando se buscó demostrar la eficiencia o eficacia, eh, la eficacia, ¿cómo se llama? Terapéutica de ciertas corrientes más clásicas, de las psicoterapias más clásicas, se demostró justamente lo pernicioso que eran. O sea, todo lo contrario, que en realidad hacían los procesos más largos, más lentos, infinitos.
y que muchas veces terminaban incluso perturbando más al paciente, porque dentro de los paradigmas antiguos, consciente o inconscientemente, el terapeuta mira en busca de patologías, probablemente fomentándolas. Pero, ¿qué es lo que busco con este nexo del sentido y el método científico? Bueno, en la Edad Media el sentido era uno y todos se vivían a través de percibir el mundo a través de la creencia de la fe, de la iglesia. Y si te portas bien vas al cielo y un montón de cosas que tienen que ver con la ética, con la moral, con la virtud y con una forma de, eh, a través de esa enseñanza, generar una sociedad más, eh, capaz, menos asesina y menos ladrona, porque no matarás, las reglas eran esas, ¿no? Si querés ir al cielo, no mates, no robes, no des la mujer. Y eso genera una sociedad que le permite desarrollar también su conciencia en otros niveles, cuando eso más o menos está, eh, se empieza a regular. Aunque sea como no hace falta que sea el 100% de las personas, porque siempre hay de las personas que no comulgan con eso y siguen en esos actos. Bueno, en fin. Entonces teníamos la iglesia, que es una institución, pero la institución de la iglesia se monta sobre un contexto social y de conciencia de la humanidad, capaz más salvaje, o no, pero un contexto, y sobre la palabra de Cristo, y la vida de Cristo y el Antiguo Testamento también, pero tomemos por ejemplo la iglesia se monta sobre el Nuevo Testamento, por ejemplo. Entonces, tenemos por un lado lo que hizo Cristo y predicó el amor y qué sé yo, y por otro lado lo que manifestó la institución, que sin mucha reflexión vemos que hay mucha distorsión entre una cosa y la otra. No solamente en cómo capaz, en cómo se visten o qué sé yo, sino como, bueno, desde un tipo de mentalidad y de conciencia, de pensamiento que trae una persona que es Cristo, a la institución de la iglesia, hay un abismo. Esta eh, analogía es muy útil para entender qué es lo que pasa después. En el siglo XVIII, empieza el iluminismo, la ilustración y el sentido empieza a girar en torno a la razón en lugar de a la fe, en lugar de la palabra de Cristo, la palabra divina y toda la cuestión del lado ese sagrado. Entonces la razón estaba en el centro, o sea, la razón representa ahora lo sagrado, o el centro del sentido. Y la razón como centro de sentido, más adelante, se monta en la palabra del método científico, que eso empieza más en el siglo XIX. Entonces primero la razón, después, y ahí es donde empieza el tema de las falacias y demás, el método científico, que es un método de observación, bueno, lo vamos a profundizar más en detalle, pero tiene que ser reproducible, y una forma de objetivizar o objetivar las cosas, como un método de validación de realidad. Y tenemos las instituciones actualmente, o sea, ya pasó mucho tiempo desde que empezó lo del método científico, y tenemos la institución que es como la iglesia, pero estas son las universidades. Entre el método científico y la institución de las universidades y la institución de los laboratorios que financian, ese mismo, o probablemente es un abismo que sea 10 veces o 100 veces más grande que el abismo que había entre la palabra de Cristo y la iglesia católica. Pero la relación es similar. Entonces el método científico, vamos digamos, se cierran un poquito los ojos, bueno, no, para esto vamos a dejarlo un poquito de lado porque no, todo este pensamiento
positivo no de sentido de optimista, sino de objetivo, ¿no? Este pensamiento de la medicina positiva, de la ciencia positiva y objetivable, queda, o sea, no está flotando en el aire, sino que se existe en un mundo de humanos con intereses, sed de poder, al igual que al igual que la iglesia a nivel político. Entonces, poder político, económico, eh, intereses de venta, porque estamos también en un sistema donde no por el capitalismo, sino tal vez por el egoísmo de querer tener muchísimo más que los demás y generar una competencia voraz. Eso hace que el método científico, bueno, vamos a borrar la mitad para poder desarrollar y escribir estos manuales para la facultad. Entonces, la relación método científico eh, y instituciones es la misma relación de las instituciones con la palabra de Cristo, la misma relación. Obviamente nosotros podemos volver al método científico, así como nosotros podemos, así como las personas podían volver, bueno, yo me voy a remitir, en lugar a lo que está diciendo la iglesia, me voy a remitir a leer la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y acá la Biblia dice que no tengo que ir a hacer una guerra santa, no lo dice en ninguna parte. Así, bueno, atrocidades mayores generan las instituciones de hoy en día, pero podemos remitirnos a esa observación, a esa verificación, a esa corroboración, a ver si realmente se dan los pasos del método científico. No como, porque en su momento fue pensado como una forma de verdad un poco universal, si bien está continuamente sujeto a... O sea, la idea del método científico no era creerla como dogmáticamente, como se ve ahora, ¿no? Como no, si lo dice la ciencia, es como si lo dijera el Papa. Si lo dice la ciencia, no existe tal cosa, ¿no? Si lo dice la universidad es como si lo dice el Papa. No, hay que usar el método científico, usar la palabra de Cristo, ponele, pero hago la traspolación, para corroborar. Bueno, a ver, para esta observación sobre algo. Se hace un razonamiento, se hace una hipótesis, se hace una corroboración, se sujeta a ver si se puede falsacionar esa hipótesis, la puedo reproducir y bueno, listo, pasó por todos los pasos. Entonces esto lo podemos hacer. Bueno, y quería hacer esta introducción de pasaje. Así que bueno, vamos a continuar profundizando en todo lo que tiene que ver con el método científico y como está relacionado esto también en las lógicas, en las creencias cotidianas. Esto es una forma también de ampliar nuestras visiones del mundo y creencias, ¿no? Incluso, o sea, apoyarse en el método científico, apoyarse en la fe, tener como opciones, ¿no? Y poder realmente profundizar en cada uno, y no simplemente quedarse con una primera impresión o la primera cosa que escuché en la tele que dijo, no sé, Fauci, que está financiado por la farmacia, y no, si lo dice tal persona es palabra santa. No, empezamos a indagar. Indagando se puede profundizar un montón. Así que bueno, esto es lo que comparto el día de hoy. Muchas gracias.